Hola, este es nuestro canal No Temas, soy Miguel Solano. Estamos retomando, teníamos un tiempo sin grabar, pero aquí estamos nuevamente. El objetivo original de la creación de este canal fue propiciar precisamente un bálsamo, un aliciente, algo que permita y que nos ayude a contrarrestar esta tendencia generalizada de sembrar el miedo en nuestros corazones, eh, con el objetivo, en mi opinión y en la opinión de algunos entendidos, con el objetivo de controlar masas, es decir, controlar poblaciones a través del miedo, controlar nuestras mentes, controlar nuestras mentes. Y sin duda, en mi opinión y en opinión de las escrituras bíblicas, ¿verdad? Aclaro siempre esto, sobre todo para aquellos que están escuchando y que nos siguen, aún sin ser creyentes. Nosotros somos creyentes, ¿verdad? En una deidad, en un poder superior, que es nuestro Dios, ¿verdad? Y creemos y accedemos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Motivo por el cual, pues, nuestra doctrina, es decir, la base, el fundamento de lo que decimos, está amparado, está respaldado por la Biblia y por la Escritura. Y la Escritura dice precisamente, puede sonar contradictorio, pero no lo es. La Escritura dice 365 veces, yo no lo he corroborado, pero ya muchas personas respetables, pues debe ser que lo han contado de esa manera, dice 365 veces y esto coincide con el número de días que tiene el año, ¿verdad? 365 veces dice, no temas, no temas. Es decir, no debemos tener temor, pero al mismo tiempo la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor. Pero ¿cuál temor? Esa es la diferencia. Al temor al que se refiere la Biblia cuando dice 365 veces no temas, se refiere al temor al mundo. Pero al temor que se refiere cuando dice que el principio de tener pensamientos sabios es el temor de Jehová, cuando se refiere a eso, es el tema que hoy que hoy nos va a ocupar, el temor de Dios, es decir, cómo el temor de Dios se puede convertir en una herramienta eficaz de vida, una herramienta eficaz para vivir sabiamente todos los días el temor de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del temor de Dios y no entra en contradicción con la misma Biblia cuando dice no temas, no temas, no temas, no temas al mundo, ni a las cosas del mundo, teme a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el temor de Dios? ¿O cómo lo podemos expresar de manera eficaz, de una manera práctica en nuestra vida cotidiana? Bien, lo podemos expresar de la siguiente manera. Cuando comprendemos, cuando aceptamos, cuando nuestra conciencia nos permite entender la omnipresencia de Dios, es decir, cuando yo sé que no estoy solo, es decir, para un creyente esa expresión, nadie me ve, no funciona, no podría aplicarse en ningún caso, porque siempre Dios, para un creyente, siempre Dios está con él, está presente. Por eso es que ¿por qué? Porque Dios es omnipresente. La conciencia de la omnipresencia, y no solo la omnipresencia, sino la omnisciencia, es decir, Dios está presente y todo lo sabe, es decir, no solamente está presente, sino que lo sabe todo. La conciencia de la omnipresencia y de la omnisciencia desarrolla el temor de Dios, así como cuando nosotros estamos frente a nuestros padres o cuando éramos niños y aún siendo adultos, yo estoy frente a mi padre y aún, ¿verdad? Siento esa reverencia, ese respeto, pero aún puedo tener miedo, ¿verdad? De hacer cosas que le desagraden a él, a mi Padre terrenal, me refiero. Eso, a ese temor nos referimos. No es el temor de que mi padre me cause un daño
y a un daño irreversible. No es ese temor, porque yo estoy seguro de que mi padre no lo haría. Mi padre terrenal me refiero. Bien, y lo dice la Escritura. Si nosotros somos capaces de dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué más nuestro Padre Celestial, es decir, el que está en los cielos, el que es bueno, el que es santo, santo, santo? Es decir, tres veces santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, 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 santo. Ese Padre que está en el cielo, ¿verdad? ¿Qué más podría darnos? ¿Qué tanto? ¿Qué grande, ¿verdad? Lo que tiene para nosotros, para ti, para mí. Es decir, eso de manera práctica y eficaz es el temor de Dios. Cuando yo soy consciente o me hago consciente de su presencia y de su omnisciencia, es decir, todo lo sabe. Ahora, seguimos con lo práctico y lo eficaz en la vida cotidiana. Ahora, ¿dónde es más eficaz? ¿Dónde se practica mejor el temor de Dios? ¿En lo público o en lo privado? Desde luego que en los dos lugares, porque en lo público, lógicamente, me es útil y me es muy útil tener temor de Dios, porque pues, mucha gente me está viendo. Pero cuando nadie me está viendo, solo Dios me está viendo, ¿verdad? En lo privado, ahí es cuando es mucho más valioso el temor de Dios. Porque nadie, humanamente hablando, me está viendo, pero Dios me está viendo. Entonces, cuando yo siento su presencia, cuando yo sé que Él está en conocimiento de lo que yo hago y lo que dejo de hacer, y cuando eso permite que yo me mueva o deje de moverme, que haga o deje de hacer, es decir, su voluntad controla mis actos y aún podría controlar mis pensamientos si yo lo permito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el temor de Dios me detiene o me deja avanzar. Muy bien. Entonces, en la vida práctica, en la vida cotidiana, eso es el temor de Dios y se hace eficaz porque nos permite vivir una vida sabia. Por eso es que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Ahora, ¿permanece el temor en nosotros? No, es el principio, solo el principio. Solo cuando comienza nuestra relación con Dios, ¿verdad? Pero inmediatamente, al conocer su naturaleza amorosa, es decir, Dios es amor, cuando comprendemos su naturaleza amorosa, su necesidad de salvarnos, ¿verdad? De redimirnos, de purificarnos, su necesidad de hacernos limpios, su necesidad de protegernos, cuando conocemos eso que lo podemos reducir en una palabra, amor. Cuando nos hacemos conscientes de eso, dice la Escritura que el amor disipa, ¿verdad? El perfecto amor disipa todo temor. El perfecto amor disipa todo temor. Entonces, en ese orden sucede en nuestra relación con Dios, ¿verdad? En principio el temor, llega la sabiduría y cuando la sabiduría llega comprendemos su amor y su amor disipa todo temor. Nos sentimos protegidos, nos sentimos amados, nos sentimos respetados, nos sentimos valorados, nos sentimos, ¿verdad? Parte de una identidad, es decir, nos identificamos con un poder, porque Él es todopoderoso, no un poder, el mayor poder. Nos sentimos coherederos, nos sentimos herederos y coherederos de su magnificencia y de toda su riqueza. Bien. De tal manera que nosotros, ya entendidos, conscientes de su amor, de su justicia, ¿verdad? Y de cómo funciona, quedamos arropados por su amor, quedamos arropados aún por su justicia, porque nos ha redimido, y aún si pecásemos, porque el que diga que no ha pecado o que no peca es un mentiroso, dice la Escritura. Pero aún redimidos de nuestro pecado, ¿verdad?
Lógicamente que hay que diferenciar entre practicar el pecado y luchar con el pecado. Siempre pongo el ejemplo del rey David. El rey David era un hombre agradable a los ojos de Dios y sin embargo el rey David cometió grandes errores producto de su pecado. Pero ¿qué había en el rey David, verdad, que debe haber en nosotros también? Una facilidad, una rapidez para arrepentirse del pecado. El rey David fue confrontado por el profeta Natán y él le dijo, o sea, ¿qué te parece a ti esto, 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 esto? Y el rey David de inmediato le dijo, bueno, a esa persona hay que castigarla, bueno, esa persona eres tú. Cuando el profeta le dice esto, él pudo haber dicho, porque él era el rey, y ese poder, muchas personas lo usan para ser déspotas. Pero sin embargo, él no lo fue. Él aceptó las palabras del profeta y aceptó su error. De tal manera que él entendía perfectamente que debía arrepentirse y lo hizo rápidamente. Por eso es que el rey David y aún nosotros, tú o yo, ¿verdad? Nos hacemos agradables a los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos rápidamente. Y la velocidad con la que lo hacemos aún agrada más a Dios. Es decir, no te pases un tiempo gozándote del pecado, sino que si lo cometes inmediatamente, mientras más rápido te arrepientas, mejor, ante los ojos de Dios. Y eso habla bien de qué? De tu temor de Dios, de tu temor de Dios, de tu, conciencia de que Él está presente, de tu conciencia de que Él todo lo sabe. Eso es el temor de Dios de una manera práctica. Bien. Quiero compartir con ustedes una historia y antes de la historia quiero aclarar, mostrarles un versículo bíblico que nos habla acerca del temor de Dios y nos aclara bien, ¿verdad? Nos aclara bien a qué temor se refiere. ¿A qué temor se refiere Dios cuando habla del temor de Dios y habla del temor al mundo? Hace la diferencia. Voy a leerlo. Dice, está escrito en Mateo 10:28. Dice así. Y no temáis a los que matan el cuerpo, es decir, a los que pueden agredirte, a los que hablan mal de ti, a los que te hacen daño de alguna manera. No temáis a esas personas, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Es decir, te aclara, ¿quién puede matar tu alma? Nadie, nadie puede matar tu alma. O sea, pueden matar tu cuerpo, pueden agredirte físicamente, pueden incluso blasfemar sobre ti, pero no pueden matar tu alma. O sea, no dice, y es ahí donde dice, no temáis, es decir, no tengas miedo. Yo investigué esta palabra, el origen de esta palabra, en hebreo y en griego, que fue el idioma en el cual se escribió Mateo, el libro de Mateo, uno de los evangelios. Y el origen no habla de respeto, sino de miedo. Es decir, el temor, esa sensación, esa emoción, porque el miedo es una emoción, esa emoción que ocurre en nuestro corazón cuando percibimos una amenaza. Entonces dice, no temáis a los que matan el cuerpo, no tengas miedo. Dice, mas el alma no pueden matar, tu alma no la puede matar nadie. Pero dice, temed, es decir, ten miedo más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando? ¿Verdad? De Dios. Esto puede ser muy perturbador para mucha gente que solo piensa o que solo imagina a un Dios amoroso, es decir, el Dios de amor que sí es real y que sí existe, sin duda. Pero a ese Dios de justicia no lo queremos escuchar, que es el Dios que habla, ¿verdad?, del alma que va al infierno, del alma que puede ser destruida solo por Él
y puede ser mandada al infierno. Vamos a compartir con ustedes, ¿verdad?, otra palabra escrita que habla acerca de una relación de temor y que me encanta. Quiero compartirla con ustedes antes de despedirme. Dice, Jesús habla a una mujer junto a un pozo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Recuerden ustedes que Samaria era una tierra considerada inmunda porque los samaritanos practicaban el judaísmo de una manera inadecuada. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, le dijo ella, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Muy bien, quiero aclararlo primero. ¿Cómo tú? Le hablas sin ningún tipo de reverencia. ¿Cómo tú me puedes decir a mí esto? Si nosotros, los samaritanos y los judíos, no nos llevamos bien. Le hablas sin ningún tipo de reverencia. Y tomen por favor en cuenta este detalle. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde estás loco? ¿Qué estás diciendo? O sea, tú no tienes ni siquiera cómo sacar el agua. ¿De dónde tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, lo tratas sin reverencia. Que nos dio este pozo. O sea, tú eres mayor que Jacob. ¿Qué estás diciendo? Estás loco, ¿verdad? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua de una fuente, ¿verdad?, que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, y presten atención porque aquí comienza la importancia de este relato. Dice, le dijo, Señor. Ya comenzó la reverencia, es decir, comenzó a identificar quién era, a tratarlo con reverencia y le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga yo aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, de nuevo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya ella comienza a desarrollar el temor de Dios en esta conversación. Cuando pasa de tratarlo sin ninguna reverencia y comienza a entender frente a quién está, ¿verdad? Le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y le pasa lo que nos pasa a muchos. Lo primero que saca es su religión. Y le dice, bueno, mira, nosotros somos de esta religión, ustedes son judíos, o sea, no nos vamos a entender en pocas palabras, ¿verdad? Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, vendrá un tiempo en donde no será ni aquí, ni allá, ni en ningún lugar físico, sino en tu corazón, en donde vas a poder adorar al Padre. Ese tiempo va a llegar, dice Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
le responde Jesús. Y le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Escuchen desde dónde pasó ella a no tener reverencia, a comenzar a descubrir con quién estaba hablando. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Tremenda palabra, de verdad, increíble. Esto no termina aquí porque ella luego, pues, termina impresionada de quién tiene enfrente, de la conversación o con quién conversa. Va a buscar a su esposo y busca a un montón de gente en Samaria y les dice que ha descubierto al Dios vivo. Y los trae y mucha gente samaritana se convierte y comienza a creer. Lo que quiero mostrarles, y ya con esto finalizo, es que el temor de Dios es una herramienta fundamental. Esta mujer samaritana la mostró. Y para todos nosotros representa realmente, para la vida cotidiana, representa una herramienta fundamental para vivir con sabiduría. Bien, se nos ha terminado el tiempo, pero estamos complacidos de haber compartido con ustedes. Hoy exactamente estamos a 8 de agosto, domingo 8 de agosto, y deseamos de todo corazón pues haber llegado a todos sus hogares compartiendo esta palabra. En este canal, nuestro canal, No Temas, un canal que ha sido creado precisamente para dar un aliciente, para dar un bálsamo a toda esta sociedad o en contra de toda esta tendencia de pensamiento que siembra el miedo y el temor para poder controlar nuestras vidas. Dios me los bendiga. Pásenla muy bien. Un gran abrazo.